Las representantes de esa región, de ese distrito, en la Convención Constitucional. Una de las nuevas vicepresidentas adjuntas, Revolución Democrática, Amaya Alves, ya conversa con nosotros desde Concepción. ¿Cómo está, Amaya? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Saludos desde el Biobío. Lo primero, todavía no están los 7, ¿no? Faltan dos cupos por llenar. Entiendo, evidentemente, porque el otro sector, la derecha, no se ha puesto de acuerdo en el nombre. Ahí también hay una indefinición que debería terminar, uno se imagina, este lunes, ¿no? ¿Qué saben de eso? Sí, efectivamente. Bueno, la mesa directiva está constituida por la presidenta, el vicepresidente electo y luego las vicepresidencias adjuntas, que son 7 y 2 están integradas por escaños reservados de pueblos originarios. Y efectivamente en aquellos miembros de la mesa que no son escaños reservados, hay 2 posiciones que no han sido todavía llenadas a través de patrocinio. Yo entiendo por desacuerdos en la derecha y entiendo que también en un sector de la izquierda, porque, bueno, yo no sé si usar realmente esa derecha-izquierda. Hay agrupaciones, colectivos, sensibilidades dentro de la convención que no han logrado acordar a quienes le van a dar los patrocinios. Pero eso debería definirse ya este lunes, ¿no? A eso voy, ya no aguanta más. Sí. No obsta a que la mesa directiva esté conformada. Por reglamento eso es así. O sea, podemos trabajar plenamente, podemos cumplir todas las funciones que la mesa directiva tiene encomendada, pero evidentemente lo ideal es contar con todos los miembros porque hay mucho trabajo por hacer. Por supuesto. Amaya, 9 rondas tuvieron que pasar para elegir a la nueva presidenta. ¿Qué va a pasar? Se instaló esa idea, ¿no? Cuando entremos a los temas de fondo, ¿va a ser incluso más difícil llegar a los 2/3? ¿Cuál es la mirada que tiene usted respecto a lo que pasó esta semana con la elección principalmente de la presidenta? Sí, ¿saben? Yo no creo que es homologable, yo no creo que podemos ver con los mismos ojos la elección de una persona que representa a una colectividad para efectos de la dirección de la Convención Constitucional, del debate constituyente que vamos a tener a propósito de la creación de normas constitucionales. Yo pienso que va a depender mucho de la temática. Creo que en muchos ámbitos va a haber un amplio consenso, un amplio acuerdo. Estoy pensando, por ejemplo, en el derecho humano al agua y al saneamiento, a la necesidad de incorporar ese derecho dentro del catálogo de derechos fundamentales. Yo no creo que haya ni un debate en torno a ideas centrales de modificación de, por así denominarlo, el paradigma constitucional. Sí, de todas maneras hubo visiones encontradas porque, por ejemplo, el vicepresidente Jaime Baza, el ex vicepresidente, dijo lo que pasa es que esta es una democracia real que no estamos acostumbrados a ver en la última parte de nuestra historia. Pero claro, otros convencionales como Agustín Esquella dicen esto fue un espectáculo. ¿Usted cómo lo vio en ese sentido de la señal que se envía? Sí, solo señalar que lo que Jaime, si no recuerdo mal, señaló que era una democracia en tiempo real, que significa que muchas veces dentro de las definiciones de cargos, de nombres, hay un debate detrás, hay un debate deliberativo, democrático, en que se ponen distintas opciones y se manifiestan los pros y los contras de cada una. Y eso generalmente queda fuera de lo que se da a conocer. Aquí era en tiempo real porque los debates en torno a los nombres, ¿no es cierto?, los nombres que ponía cada una de las colectividades y los apoyos que tenía se iban dando cuenta en cada una de las rondas. Le llamamos a esto elección papal, pero la verdad es que nosotros no conocemos los detalles de la elección del Papa. O sea, todo lo que ocurre dentro de ese concilio no lo conocemos, ¿no? Del acuerdo de los cardenales, etcétera. Aquí sí podíamos ver a los distintos grupos conversando, podíamos ver cómo salían fuera del edificio para ponerse de acuerdo los distintos conglomerados, y por tanto puede dar la idea de que es lento, de que a lo mejor hay cierto cambio de nombre de una a otra, y a mí eso me parece, en cierta forma, una democracia deliberativa. Ojalá nos hubiésemos puesto de acuerdo antes, pero a mí no me parece negativo lo que ocurrió. Me parece intenso, sí, pero no negativo. Usted dijo esta semana, tenemos que dejar de pensar que todos los convencionales vinieron a que esto funcionara perfectamente bien. ¿A quiénes se refiere sobre estos convencionales que están de alguna manera atornillando al revés? ¿Así se entiende? Lo entiendo como que yo diría 2 cosas. Por un lado hay un grupo, yo diría pequeño, pero grupo al fin, que llegó con la idea del rechazo, que no apoyó en su oportunidad el apruebo como la idea de dictar una nueva constitución, y entonces de alguna manera llegó a la convención a resguardar desde una posición, yo diría, digamos, en un lado en que no se proponen nuevas ideas, sino que se está por cuidar la Constitución del año 80,
En la región del Biobío tuvimos una candidata que juraba defender lo bueno, en alusión a la Constitución del año 80, y entonces me da la impresión que sí existe un segmento de la Convención que está ahí solamente para repetir una y mil veces las ideas de la Constitución del año 80, el principio de subsidiariedad, el rol central de la propiedad individual privada, las limitaciones a la actuación del Estado en los derechos sociales, etcétera. Y ese grupo efectivamente no está por una amplia deliberación en torno a esas ideas o por abrir las posibilidades. Eso lo hemos visto muchas veces. Y lo otro que he visto, y eso lo digo con algo de preocupación, son convencionales que llegaron con una idea central, con una materia a defender, y que les ha costado, yo no creo que no, yo espero que lo hagan, pero que les ha costado hasta ahora abrirse a un debate general, a un debate de la Constitución como un todo orgánico, como un marco normativo que tiene que ser sistemático, que tiene que ser coherente, y entonces tenemos que debatir todas las temáticas que van dentro de la Constitución de una manera mucho más abierta y mucho más deliberativa. Y entonces salir a lo mejor de la causa específica que los trajo a la Convención para abrirnos a un debate que aspira a ser mucho más amplio y coherente, por cierto. Sí. ¿Dónde situaría este segundo grupo? Porque el primero claramente está en algunos sectores de la derecha, pero este segundo grupo que usted mencionaba, ¿dónde los ubica? Yo creo que están a lo largo de todo el espectro. A lo largo de todo el espectro, en todas las representaciones, en todos los colectivos. Sí, yo diría que por eso lo señalo como algo que he percibido, que he intuido y que se da, yo diría, en todas las colectividades. Esta falta de mirada macro, de pensar en la Constitución como un marco normativo, como un pacto social, pero que aspira a regir toda la vida en sociedad, todos los aspectos de la vida en sociedad. Y entonces exige tomar cierta distancia de la causa propia para mirar el todo. Sí, ¿cómo quedaron las confianzas entre el Frente Amplio y el Partido Comunista después de esta elección? No votaron juntos, bueno, hace tiempo que no votan juntos en la convención, pero ¿cómo quedaron las confianzas después? Yo creo que ha sido un momento duro, un momento difícil, pero ¿saben? Sinceramente pienso que en los momentos difíciles se aprende. Uno está abierto, por lo menos nosotros estamos muy abiertos a la reflexión y a la autocrítica, y eso supone intentar después reconstruir confianza. Nosotros tenemos el mandato de redactar una nueva Constitución y eso va a exigir un trabajo colaborativo. Y estamos justamente en eso, en reflexionar, en aprender, en ver, hay cosas que seguramente no vimos, y en hacer una autocrítica que signifique actuar de manera parcialmente distinta hacia el futuro. ¿Y por qué en general en la convención el Frente Amplio ha tenido mucho más alianzas con el colectivo socialista, más que con el Partido Comunista? Como que no han funcionado como aliados en la convención, en las votaciones y en otras decisiones. ¿Por qué ha pasado eso? Creo que hay dos razones posibles. Por un lado, yo pienso que sí tenemos diferencias en temas sustantivos y eso es importante de cara a la construcción de la nueva Constitución. Lo dije ayer en otro medio. Por ejemplo, respecto a la forma jurídica de Estado, nosotros estamos en Concepción, hemos trabajado mucho por un Estado regional autonómico. Esa propuesta de Estado regional autonómico lo presentamos con movimientos sociales, con pueblo constituyente, escaños reservados, el colectivo socialista, independientes no neutrales. Y el Partido Comunista ha manifestado, por lo menos yo lo he escuchado un par de veces, que ellos están por mantener el Estado unitario. Y esa es la propuesta que tiene la derecha, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli. Ya presentaron una indicación en ese sentido. Y entonces ahí hay una diferencia de fondo. Nosotros estamos trabajando por un Estado regional, por un Estado que le entregue potestades reales a las regiones, no solo políticas, sino que también fiscales. Y entonces me parece que ahí hay una diferencia para trabajar con aquellos colectivos con los cuales se tiene cercanía. Y por otro lado, seguramente ha faltado diálogo, ha faltado trabajo conjunto, crear espacios de confianza. Lo dije también, las alianzas no se decretan, se trabajan, se crean. Sí. Ahora, ¿siente usted que estas diferencias en la convención afectan a Apruebo Dignidad fuera de la convención? ¿Afectan a un pacto que todavía, que asume en marzo, digamos, el gobierno? Sí, yo espero que no. Yo espero sinceramente que no. Es un gobierno que aún no se ha iniciado y que tiene tan altas expectativas y tanto apoyo. Yo estoy segura que el presidente electo, Gabriel Boric, está en plena sintonía con el trabajo que estamos haciendo en la Convención Constitucional. Ha señalado que va a respetar su autonomía y eso, por supuesto, que nos parece muy bien.
No, la verdad es que no estimo que debiera afectar en ningún sentido y por el contrario creo que estamos haciendo lo posible para revertir esas distancias y esas diferencias. ¿Siente que impacta la formación del nuevo gabinete? Y aprovecho de preguntarle, ¿cómo ha visto ese proceso, ¿no?, que entra en semanas claves? El presidente electo dijo antes del 22 de enero. La verdad es que no, tampoco tengo ninguna información. Yo en ese sentido soy una simple ciudadana. Tengo cierta... en el fondo me estoy concentrando muy duro en la creación de normas constitucionales, en mi rol como convencional. Yo soy académica, soy profesora en la Universidad de Concepción. Mi trabajo es la redacción de norma constitucional y a eso estoy 100% abocada. Así que la verdad es que desconozco los detalles del modo como se está conformando el gabinete y estoy segura que están trabajando en ello las mejores personas y que nos van a ofrecer, esperamos, un magnífico conjunto de personas generosas dispuestas a trabajar por construir un Chile parcialmente distinto al que tenemos hoy. Sí, vuelvo a la respuesta anterior, Amaya, respecto a las diferencias. Usted planteaba un punto específico ahí respecto a la concepción del Estado unitaria o con más presencia regional o más protagonismo de las regiones, de las provincias, los territorios. Esa situación, esa falta de acuerdos o estos distintos caminos en la convención entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, a su juicio, ¿van a seguir en los próximos meses, considerando que hay diferencias importantes? ¿O usted ve un camino que finalmente confluya entre los grandes ejes de Apruebo Dignidad? Bueno, la verdad no tendría la certeza para contestar esa pregunta. Me parece que en algunos ámbitos sí vamos a tener diferencias importantes, pero hay que decir que la Convención Constitucional está trabajando hacia el futuro, con un marco de tiempo, un marco temporal mucho más amplio que estos 4 años. A lo mejor esta Constitución va a regir 50 y eso significa los 10 próximos gobiernos. Por tanto, mi preocupación real también tiene un sentido de justicia intergeneracional. Estamos creando una norma constitucional que nos permita a todos habitar este territorio los próximos 50 años. Y para eso, la verdad, no es necesario y creo que no es bueno tener la mirada en lo inmediato. Creo que tenemos que tomar acuerdos como el Estado Regional Autonómico, que va a permitir dotar de capacidades y de poder a los territorios, pensando en algo que va mucho más allá del actual gobierno. Sí. Lo último, ¿en qué se equivocó ya con la situación más en frío? ¿En qué se equivocó el Frente Amplio en esta elección? Porque para la primera, para la de Elisa Loncón y Jaime Baza, tuvo una gestión que fue bastante alabada, digamos, en términos de cómo se instaló la convención con esa mesa original. ¿En qué se equivocó en esta el Frente Amplio? Sí, permítanme solo un segundo dedicarle un saludo a Elisa Loncón y a Jaime Baza para agradecerles su trabajo, para agradecer el haber hecho un magnífico primera parte de posicionamiento del trabajo de la Convención Constitucional de una manera que no habíamos visto, ¿no?, en la historia de Chile. Así que muchas gracias. Y lo segundo, pienso que nos faltó procesar información que vimos pasar por el lado y no supimos la relevancia y lo determinante que iban a ser respecto del resultado final de la elección. Yo estoy muy contenta con la mesa. María Alicia Quinteros era nuestra candidata, lo manifestamos votando 6 veces por Cristina Orador como la candidata de Movimientos Sociales. Estoy muy contenta que alguien de Independientes No Neutrales sea vicepresidente, Gaspar Domínguez, porque ellos forman parte de un bloque con el cual hemos trabajado de forma muy colaborativa, pero evidentemente no teníamos toda la información y eso nos significó errores de cálculo que yo creo que finalmente han sido muy duros de percibir, de procesar, pero que yo creo que simplemente nos tienen que enseñar cosas. Las dificultades y los tropiezos siempre son una oportunidad para aprender y para mejorar. Sí, ¿a qué información se refiere, Amaya? ¿Qué pasó por el lado que no supieron procesar? Que Gaspar Domínguez era el candidato de Independientes No Neutrales y que había un acuerdo ya para votar por él. Yo asistí a una reunión ese mismo día domingo a las 2 de la tarde en que se conversó que Beatriz Sánchez era la candidata a la vicepresidencia y que habría votación de una parte importante de movimientos sociales y de otros grupos o colectivos en favor de Beatriz Sánchez. Y entonces evidentemente fue una sorpresa ver que el candidato era Gaspar y que eso ya había sido coordinado, entiendo,
por las distintas fuerzas sin participación directa nuestra, y eso evidentemente fue una sorpresa. Ahora, dicho lo anterior, vuelvo a repetir, me parece que Independientes No Neutrales ha sido un actor importante en el proceso. Estoy contenta que Gaspar sea el vicepresidente y voy a trabajar de manera lo mejor posible con ambos. Muy bien. Amaya Alves, vicepresidenta adjunta de la Convención, desde la región del Biobío, conversando con nosotros. Muchísimas gracias, Amaya. Que esté muy bien. Muy buen domingo para usted. Que esté muy bien. Adiós. Muchas gracias. Nosotros hacemos una nueva pausa aquí en Mesa Central y ya estamos con nuestro